Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos. ¿Hay algo más que amistad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Durante años, la química innegable entre Burak y Neslihan en la exitosa serie Kara Sevda ha alimentado rumores sobre un posible romance secreto. Su interpretación de Kemal İnan fue tan convincente, tan llena de pasión y anhelo, que era difícil no preguntarse si esa magia traspasaba la pantalla. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de esa magia, exploraremos las evidencias, analizaremos el contexto y, en última instancia, trataremos de responder a la pregunta que todos se hacen: ¿hubo algo más allá de la actuación? Para empezar, vamos a recordar la dinámica en el set de Kara Sevda. Las entrevistas y los vídeos detrás de cámaras mostraban una camaradería palpable entre los dos actores. Risas, bromas, miradas cómplices, todo parecía indicar que disfrutaban mucho trabajando juntos. Claro, esto podría atribuirse a una buena relación profesional, pero algunos observadores notaron que había algo más. Un brillo especial en los ojos, una tensión casi eléctrica cuando estaban cerca el uno del otro. Se contaban historias de largas conversaciones fuera de cámara, de ensayos extendidos donde buscaban la perfección en cada escena, y de un entendimiento tácito que parecía trascender las palabras. Un miembro del equipo que pidió permanecer en el anonimato comentó en una ocasión a una revista turca: se podía sentir la energía entre ellos incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Era una conexión muy fuerte, algo difícil de ignorar. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complican. Tanto Burak como Neslihan estaban comprometidos durante la grabación de la serie. Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, con quien luego se casó, y Neslihan estaba comprometida y luego casada con Kadir Doğulu. Esta es la principal razón por la que la idea de un romance secreto parece tan improbable para muchos. ¿Arriesgarían sus relaciones establecidas por una aventura amorosa en el set? La lealtad y el compromiso con sus parejas parecían ser un obstáculo insuperable para cualquier relación romántica entre ellos. Además, ambos actores gozaban de una reputación intachable, conocidos por su profesionalismo y respeto hacia sus compañeros de trabajo. A pesar de esto, los rumores persistieron. Algunos afirmaban haber visto encuentros secretos entre Burak y Neslihan fuera del set. Se susurraba sobre cenas tardías en restaurantes discretos, paseos nocturnos en lugares alejados del bullicio de la ciudad y mensajes encriptados en redes sociales que solo ellos parecían entender. Otros señalaban la supuesta tensión entre Fariye y Neslihan como prueba de que algo andaba mal. Se decía que Fariye estaba celosa de la cercanía entre su futuro esposo y su coprotagonista. Algunos tabloides incluso publicaron fotos borrosas y de baja calidad que supuestamente mostraban a Fariye con una expresión tensa y distante durante las alfombras rojas donde coincidía con Neslihan. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido corroborada con evidencia sólida. Es importante recordar que los tabloides a menudo recurren a la exageración y la especulación para vender más ejemplares. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es propensa a los rumores y la especulación. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías sobre sus actores favoritos, y es fácil dejarse llevar por la narrativa de un romance prohibido. La intensidad de las relaciones en la pantalla a menudo se confunde con la realidad, y los fans anhelan que sus personajes favoritos sean felices juntos, incluso fuera del set. Además, los publicistas y los medios de comunicación a menudo explotan estos rumores para generar interés en las series y en los propios actores. Una historia de amor secreta siempre vende más que una simple amistad profesional. Las redes sociales, con su inmediatez y anonimato, también contribuyen a la propagación de rumores y especulaciones. Los fans crean teorías elaboradas, analizan cada mirada y cada gesto, y construyen narrativas paralelas basadas en sus propias interpretaciones. Entonces, ¿cómo podemos separar la realidad de la ficción? Una forma es analizar las declaraciones de los propios actores. Tanto Burak como Neslihan han negado repetidamente cualquier relación romántica. Insisten en que su química en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y dedicación a sus roles. Afirman que lograron crear una conexión creíble entre sus personajes porque se respetaban y confiaban el uno en el otro como actores. Burak, en una entrevista para una revista de moda, declaró: Neslihan es una actriz muy talentosa y una gran compañera de trabajo.
Nos entendimos muy bien desde el principio y eso se tradujo en la pantalla. Pero nuestra relación siempre fue estrictamente profesional. Neslihan, por su parte, en una conversación con un programa de televisión, afirmó: admiro mucho a Burak como actor y disfruté mucho trabajando con él. Pero estoy felizmente casada con Kadir y mi prioridad es mi familia. Por supuesto, algunos podrían argumentar que los actores nunca admitirían públicamente una aventura amorosa, especialmente si ambos estaban comprometidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacer tal declaración podría tener serias consecuencias para sus carreras y sus vidas personales. Sería un escándalo enorme que podría dañar irreparablemente su reputación. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva y los escándalos personales pueden arruinar la carrera de un actor de la noche a la mañana. La opinión pública, aunque volátil, tiene un gran peso en el éxito de un actor, y una imagen limpia y profesional es esencial para mantenerse relevante en el mundo del espectáculo. Además, es crucial considerar la perspectiva de Fariye Evcen y Kadir Doğulu. Ambos han mantenido relaciones aparentemente sólidas con sus respectivos cónyuges. Si realmente hubiera habido un romance entre Burak y Neslihan, es difícil imaginar que sus parejas no lo hubieran notado o que no hubiera tenido un impacto significativo en sus relaciones. Fariye y Kadir han demostrado ser parejas unidas y solidarias, y su confianza mutua parece ser la base de sus relaciones. Es improbable que hubieran permanecido en silencio si hubieran sospechado de una infidelidad. Algunos también han argumentado que la falta de proyectos conjuntos entre Burak y Neslihan después de Kara Sevda es una prueba de que algo andaba mal. Si realmente se llevaban tan bien, ¿por qué no han trabajado juntos de nuevo? Una posible explicación es que simplemente querían evitar alimentar aún más los rumores. Otra posibilidad es que estuvieran enfocados en sus propios proyectos individuales y que no surgiera la oportunidad adecuada. La agenda de un actor es muy apretada y la compatibilidad de horarios puede ser un factor determinante a la hora de aceptar un nuevo proyecto. Además, ambos actores han demostrado tener una amplia gama de intereses y buscan constantemente roles que les permitan crecer y desafiarse a sí mismos. Es importante recordar que los actores también tienen el derecho a la privacidad. Aunque son figuras públicas, no tienen la obligación de compartir todos los detalles de sus vidas personales con el mundo. Es posible que haya habido momentos de tensión o incomodidad en el set, pero eso no significa necesariamente que haya habido un romance. La vida en el set puede ser muy intensa y emocionalmente agotadora, y es natural que surjan conflictos y desacuerdos. Sin embargo, la mayoría de los actores profesionales son capaces de separar su vida personal de su trabajo y mantener una actitud profesional en todo momento. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la magia entre Burak y Neslihan? Después de analizar la evidencia, las declaraciones y el contexto, la respuesta más probable es que su química en pantalla fue simplemente el resultado de su talento como actores y su profesionalismo. Lograron crear una conexión creíble entre sus personajes, pero no hay evidencia sólida que sugiera que hubo algo más allá de la actuación. Es fácil dejarse llevar por la emoción y el drama de la historia, pero es importante recordar que los actores son profesionales que están interpretando un papel. Es fácil dejarse llevar por los rumores y la especulación, pero es importante recordar que la realidad a menudo es menos emocionante que la ficción. Burak y Neslihan son actores talentosos que lograron crear magia en pantalla. Deberíamos celebrar su trabajo y respetar su privacidad. Su talento para la actuación es innegable y su capacidad para transmitir emociones en la pantalla es lo que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. En resumen, hemos explorado la persistente cuestión del supuesto romance secreto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, impulsado por la innegable química que mostraron en Kara Sevda. Examinamos la dinámica en el set, las declaraciones de los actores, las relaciones existentes con sus parejas y la propensión de la industria del entretenimiento a los rumores. Aunque la química era innegable, la evidencia sugiere que fue producto del talento y el profesionalismo, no de un romance real. La historia de amor entre Kemal y Nihan seguirá viviendo en la memoria de los fans, pero la realidad es que Burak y Neslihan son actores profesionales que lograron interpretar sus roles de manera convincente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que esto es solo nuestra interpretación y que la verdad final solo la conocen Burak y Neslihan. Nos encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? Dejen sus comentarios abajo.
Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.